Hola a todos, bienvenidos a StitBit. Vamos a realizar un ejercicio de selectividad del tema equilibrio químico de la asignatura de química. El enunciado dice así: el yodo reacciona con el hidrógeno según la siguiente ecuación. Yodo más hidrógeno para dar yoduro de hidrógeno. El análisis de una mezcla gaseosa de yodo, hidrógeno y yoduro de hidrógeno contenida en un recipiente de 1 litro a 227 grados centígrados donde se ha alcanzado el equilibrio dio el siguiente resultado: 2,21 por 10 a la 3 menos 3 moles de yoduro de hidrógeno, 1,46 por 10 a la menos 3 moles de yodo y 2,09 por 10 a la menos 3 moles de hidrógeno. ¿Cuál es la presión de cada uno de los gases en el vidrio a 127 grados centígrados y la presión total en el interior del recipiente? Apartado B. Escriba la expresión de la constante de equilibrio en función de la presión para la reacción indicada y calcule su valor numérico. Bien, vamos a empezar con el apartado A. El apartado A nos pide que calculemos las presiones parciales de las especies. Y sabemos, que lo voy a poner aquí, que la presión parcial de una especie X es igual a la fracción molar de esa especie por la presión total. Y esto es igual a la fracción molar, que son moles de esa especie entre los moles totales por la presión total. Por tanto, este dato es conocido, pero este y este no. Así que vamos a calcularlo. Bien. Los moles totales de las especies son los moles del yodo, 2,21 por 10 los moles del yoduro de hidrógeno, 2,21 por 10 elevado a menos 3. Los moles del yodo, 1,46 por 10 elevado a menos 3. Más los moles del hidrógeno, 2,09 por 10 elevado a menos 3. Y esto es igual a 5,76 por 10 elevado a menos 3 moles. Bien, ahora la presión total. La presión total es igual al número total de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura partido de el volumen total. Por tanto, moles totales 5,76 por 10 elevado a menos 3 por la constante de los gases ideales y por la temperatura en grados Kelvin, 227 más 273, para pasarlo a Kelvin, entre el volumen, que el volumen es igual a 1 litro. Y esto da una presión total de 0,236 atmósferas. Pues bien, con estos dos datos ya podemos calcular las presiones parciales de cada especie. Presión parcial del yodo es igual al número de moles del yodo entre los moles totales por la presión total. Y esto es igual a los moles del yodo, 1,46 por 10 a la menos 3 entre los moles totales, 5,76 por 10 a la menos 3 y por la presión total, 0,236. Y esto es igual a 0,0598 atmósferas. Ahora vamos a calcular la presión parcial del hidrógeno, que es igual a los moles del hidrógeno partido de los moles totales por la presión total. Es decir, 2,09 por 10 elevado a menos 3 entre 5,76 por 10 elevado a menos 3 por 0,236. Y esto es igual a 0,085 atmósferas. Ahora vamos a calcular la presión parcial del yoduro de hidrógeno. Y esto es igual a los moles de yoduro de hidrógeno entre los moles totales por la presión total. Es decir, 2,21 por 10 elevado a menos 3 entre 5,76 por 10 elevado a menos 3 por 0,236, que es la presión total. Y esto es igual a 0,0905 atmósferas. Pues hasta aquí el apartado A. Ahora vamos con el apartado B, que nos pide que calculemos la constante de equilibrio en función de la presión, que será la presión parcial del producto, es decir, la presión parcial del yoduro de hidrógeno elevado a su coeficiente estequiométrico entre la presión parcial de los reactivos, la del yodo por la del hidrógeno. Como tenemos estos datos que los acabamos de calcular, pues sustituimos. Igual a 0,0905 al cuadrado
entre 0,0598 por 0,085. Y esto es igual a 1,6. Esta es la constante de equilibrio en función de la presión para el ejercicio. Y hasta aquí el ejercicio. Espero que os haya resultado interesante. Para más ejercicios no dudéis en visitar Institut. Muchas gracias.